Encontré videos impactantes en el teléfono de mi esposa con un compañero de trabajo, así que me vengué. Soy un hombre de 32 años, he estado con mi esposa, de 30, durante 10 años. Nos conocimos en la universidad y siempre tuvimos una especie de romance clásico de cuento de hadas. Eso fue hasta hace poco, cuando nos mudamos al otro lado del país, a Washington. Tuve una oportunidad de trabajo que no podíamos dejar pasar y ambos acordamos que era lo mejor para nuestra familia mudarnos. Aunque ella estuvo de acuerdo, pude sentir cierto resentimiento de su parte. Ella recientemente encontró un nuevo trabajo de oficina que es perfecto para sus habilidades y ambiciones profesionales. Todo empezó a sentirse normal de nuevo. Ambos estábamos felices y nuestros hijos tendrían más oportunidades gracias a la mudanza. Después de unas semanas, noté que ella llegaba a casa más tarde de lo normal. Cuando le pregunté por la demora, me dijo que estaba atrapada en la oficina archivando algunos papeles. Lo atribuía que era la nueva y estaba asumiendo mucho del trabajo pesado. Empecé a sospechar cuando solo respondía con detalles vagos o evadía mis intentos de preguntarle sobre su trabajo. Nunca quise ser el esposo controlador o entrometido, así que le pregunté si algo pasaba y ella dijo que no. Siempre insistió en que solo estaba trabajando y que era la única allí y quería salir lo más rápido posible por eso. Hizo que pareciera que yo estaba loco por siquiera pensarlo y le creí. La fiesta de acción de gracias de la compañía me abrió los ojos a lo que realmente estaba pasando. Poco después de llegar, un hombre se acercó a mí y se presentó. Llamémoslo Ned. Ned era el esposo de trabajo de mi esposa y así se presentó. Al principio parecía amigable, pero un ciego habría notado cómo la miraba. Ned era un hombre casado y también conocía a su esposa esa noche. Discutimos cuánto hacían nuestras respectivas parejas por la compañía y cómo esperábamos que los jefes tuvieran eso en cuenta para los próximos bonos de Navidad. Luego ella mencionó cómo Ned siempre se quedaba hasta tarde para asegurarse de que estuvieran al día con el trabajo. Tan pronto como ella dijo eso, mis sospechas se confirmaron y supe que algo pasaba entre ellos. No tenía sentido confrontar a mi esposa porque simplemente me mentiría en la cara de nuevo, así que hice lo que nunca quise hacer, husmear. Una noche, después de que ella se fue a la cama, tomé su teléfono para revisarlo. Ella había cambiado el código de acceso, lo cual era extraño porque siempre habíamos compartido nuestros códigos de acceso, pero pude abrirlo. Busqué entre los mensajes y encontré docenas de mensajes entre ella y Ned. Todos eran muy sugerentes y sexuales, y había clara evidencia de que se habían acostado en la oficina. Lo realmente impactante fue cuando revisé su galería de fotos. Aparentemente, Ned los había estado filmando y le envió uno de los videos a mi esposa. También estaban muy claramente en la oficina cuando se filmó. Me envié el video por AirDrop para tener una copia como prueba y fingí que no pasaba nada. Me reuní con un abogado de divorcios en secreto y presenté la solicitud con ellos para que ella no pudiera decir ni hacer nada para interferir con mis planes. Programé una reunión con su jefe para mostrarle el video. Llegué con mi abogado e invitamos a mi esposa y a Ned a la sala de juntas, con paredes de cristal transparente y sin cortinas, fíjense, y reproducimos el video que Ned grabó para él. Imprimimos copias de los mensajes y se los entregamos al jefe para que los leyera también. Él estaba horrorizado por lo que había visto. Incluso se alejó de la mesa en la que estábamos, porque esa era la mesa utilizada en el video. Ambos fueron despedidos en el acto. Mi esposa me miró con una expresión de horror y corrió hacia mí para preguntarme por qué había hecho eso. No dije nada. En cambio, mi abogado le entregó un sobre lleno con nuestros papeles de divorcio y una copia del acuerdo prenupcial que su aventura violaba claramente. Amenazó con luchar en la corte, pero como la infidelidad era la cláusula principal del acuerdo prenupcial, no tenía nada que hacer. Como no tenía trabajo y había demostrado ser deshonesta, los tribunales fallaron a mi favor la custodia. Ella terminó teniendo que regresar a casa para vivir con su madre, mientras yo me quedaba en Washington con los niños. Historia 2. Mi esposa de 27 años y yo, de 29 años, llevamos casados 3 años. Nos enamoramos de inmediato y habíamos sido prácticamente inseparables desde nuestra primera cita. Incluso trabajábamos en el mismo hospital, pasar tanto tiempo juntos era un sueño hecho realidad. Creí que ella era el amor de mi vida. Justo antes de la pandemia, habíamos estado tratando de tener un bebé. Por suerte, finalmente quedó embarazada. Debido a su embarazo y a ser de alto riesgo, terminó teniendo que dejar su trabajo en el hospital. Soy médico y esos primeros meses de la pandemia fueron de los más difíciles de mi vida debido a la cantidad de virus a la que estaba expuesta.
Pensamos que sería más seguro para ella y el bebé si yo alquilaba un apartamento hasta que las cosas mejoraran. Estuve ahí para ella en cada paso del camino, virtualmente, pero estaba devastado de no poder estar físicamente. Sin embargo, tenía a su hermana con ella y me aseguraron que estaba bien cuidada. Adelantemos 5 meses, después de explicar mi posición, me tomé una licencia en el trabajo y volví a casa. El bebé estaba a punto de nacer y no podía perderme los primeros meses de su vida. Al principio había mucha distancia entre nosotros, pero rápidamente volvimos a nuestros hábitos habituales. Mientras estábamos separados, ella había conseguido un trabajo remoto que siguió manteniendo, e incluso después de que naciera el bebé y las cosas empezaran a ir bien, ella estaba en casa con bastante frecuencia. También lo estaba nuestro vecino. Siempre había tenido un mal presentimiento sobre ese tipo. Estaba casado y tenía hijos propios. Siempre se ofrecía a pasarse y ver cómo estaba mi esposa. Siempre traté de ignorarlo como si solo fuera un vecino entrometido de pueblo pequeño. Durante la pandemia y el embarazo, mi cuñada vino a vivir con nosotros para ayudar y terminó quedándose un poco más después de que las cosas comenzaron a mejorar. También volví a trabajar en la sala de emergencias, ya que ese siempre ha sido mi deseo profesional. No recuerdo cuándo empezó todo, pero ambos empezaron a salir con mi vecino con bastante frecuencia. Iban al parque con los niños juntos, los llevaban a películas infantiles juntos y él a menudo los invitaba a barbacoas los fines de semana, pero todo esto solía ser cuando yo estaba de guardia, así que nunca estaba allí. Empezó a sentir como si me estuviera perdiendo mi propia vida y mi vecino había ocupado mi lugar. Un día me enfermé en el trabajo y tuve que volver a casa temprano. Llegué a mi casa alrededor de las 6 de la tarde y, al entrar, mi cuñada estaba sentada en el sofá con mi bebé y el hijo del vecino. Eso me pareció un poco extraño, pero no era inusual que ella se ofreciera a cuidar niños. Le pregunté dónde estaba mi esposa y ella se quedó en silencio y luego me devolvió la pregunta, preguntándome por qué había vuelto a casa tan temprano. Su auto todavía estaba en la entrada, así que sabía que no se había ido a ninguna parte. La busqué por toda mi casa y aún no la vi. Me di cuenta de que si el hijo del vecino estaba allí, entonces había una posibilidad de que él supiera dónde estaba ella. Una parte de mí pensó que podría estar con él, pero no quería creerlo en ese momento. Caminé hasta su casa y toqué el timbre, pero no hubo respuesta. Por lo general, guardaba su auto en el garaje, así que no podía saber si estaba en casa o no sin mirar dentro, y no quería que otros vecinos pensaran que era un pervertido, así que no lo hice. Cuando volví a entrar, mi cuñada estaba hablando por teléfono susurrando a alguien. Tan pronto como me vio, colgó rápidamente. No le pregunté quién era porque tenía la fuerte sospecha de que era mi esposa y una parte de mí no quería la confirmación todavía. Mi esposa llegó a casa unos 20 minutos después con un bonito vestido que le compré para su cumpleaños, llevando consigo algo de pollo de comida rápida. Trató de convencerme de que acababa de salir a buscar pollo para cenar con el vecino, pero no le creí. ¿Por qué se habría vestido tan elegante y con maquillaje completo para un autoservicio? Sabía que me estaba mintiendo, pero aún no podía probarlo. Tampoco quería explotar en su cara delante de los niños en la casa, así que contraté a un investigador privado para que vigilara la casa durante unos días y viera qué descubría. No tardó mucho en informarme con pruebas de su infidelidad. El investigador privado estaba apostado fuera de nuestra casa y me trajo fotos y videos de mi vecino trayendo a su hijo para que mi cuñada lo cuidara mientras mi esposa pasaba tiempo con él en su casa. Tenía algunas fotos de ellos besándose en diversos estados de desnudez también. Eso fue suficiente evidencia para que yo procediera a solicitar el divorcio. Todavía tenía el contrato de arrendamiento del apartamento que había alquilado durante la pandemia, así que planeaba mudarme allí. No quería seguir viviendo en la casa en la que probablemente mi esposa me estaba engañando. Con el tiempo, trasladé suficientes cosas allí para que cuando le entregara los papeles, pudiera simplemente irme. Ahora, vivíamos en un pueblo pequeño y el vecindario era bastante unido. No quería simplemente dejarlos a los dos allí para que vivieran felices para siempre, así que durante el fin de semana del Día de los Caídos, organicé una gran parrillada e invité a todos a unirse a nosotros. Alquilé un castillo inflable para los niños, compré fuegos artificiales y estuve a cargo de la parrilla todo el día. Justo antes de que llegara el momento de encender los fuegos artificiales, reuní a todos los adultos de la zona y luego compartí las pruebas con ellos. Mi esposa y el vecino no lo supieron de inmediato, pero cuando todos empezaron a susurrar y a mirarlos, comenzaron a sospechar que algo andaba mal. Cuando mi esposa finalmente se acercó a hablar conmigo, trató de explicar que no era lo que parecía y que no sabía cómo se hicieron esas fotos.
La ignoré y le dije que iba a solicitar el divorcio, luego fui a ver los fuegos artificiales con mi hijo mientras ella se esforzaba por encontrar una manera de salvar la vida que le había dado. Resulta que su hermana estuvo muy involucrada en el engaño. No puedo decir con certeza, pero casi parece que lo fomentó. Traté de no hablar con mi esposa durante los procedimientos de divorcio, pero por lo que ella explicó, pensó que yo estaba demasiado ausente durante el embarazo y después de eso, buscó consuelo con nuestro vecino. Pero ella no mencionó cómo yo sacrifiqué estar con ella por la salud de ella y de su hijo porque tenía mucha exposición en el trabajo. Mi vecino tampoco tenía planes de dejar a su esposa por ella. Cortó todo contacto con mi esposa por completo y se mudó debido a lo horrorizado que se sentía por los vecinos. Él me ha amenazado con demandarme por compartir las pruebas, pero no creo que los tribunales estén muy contentos de escuchar cómo dejó a su hija con mi excuñada solo para engañar a su esposa. Ahora comparto la custodia de mi hijo con mi ex. Mi ex y yo todavía vivimos cerca el uno del otro y estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que nuestro hijo siga teniendo una familia feliz y amorosa.